Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Proseguimos con las lecciones del manual de Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy estamos con la lección 14 correspondiente a la semana desde el lunes 1 hasta el 7 de abril, titulado Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Estudiaremos Jacob, capítulos del 1 al 4. Muy bien, empecemos entonces con una pequeña introducción. Los nefitas consideraban a Nefi su gran protector. También los había protegido en contra de los peligros espirituales, al advertirles. Eso es lo que hacen los profetas, advertirnos, no obligarnos, advertirnos. Al advertirles del pecado y exhortarlos, una invitación a venir a Cristo. Ahora esa tarea había recaído en Jacob, su hermano menor, a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro. Jacob sentía la responsabilidad de amonestar osadamente a quienes estaban empezando a obrar en el pecado. Él había visto eso, se había percatado eso. De la tribu de Nefi, del pueblo de Nefi, que estaban empezando a obrar en el pecado. Y a la vez consolar el alma herida de aquellos que habían sido heridos por los pecados de otras personas. ¿Cómo haría ambas cosas? Los guiaría hacia Jesucristo, ya que ambos grupos necesitaban la sanación del Salvador. Al igual que el mensaje de Nefi, antes de él, el testimonio de Jacob fue un llamado a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo. Principio que estudiaremos. Tengo un mandato del Señor. Para Jacob, enseñar la palabra de Dios era un mandato del Señor. Así que trabajaba diligentemente para magnificar, o sea, engrandecer su oficio. Veamos Jacob en el capítulo 1, versículos 17 y 19. Veamos lo que dice. Por tanto, yo, Jacob, les hablé estas palabras, mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Al respecto, Tomás de Semonso nos dice, para aquellos que hemos recibido el llamamiento del Señor, cuando estamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Recuerden que a quien el Señor llama, el Señor capacita. Versículo 19. Y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios
con toda diligencia, para que trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. Hay una gran responsabilidad cuando el Señor nos llama. Debemos magnificar, engrandecer nuestro oficio al cual hemos sido llamados. Al respecto, el presidente Thomas S. Monson nos dijo: ¿qué significa magnificar un llamamiento? Significa edificarlo en dignidad e importancia, hacerlo honorable y meritorio ante los ojos de todos los hombres, engrandecerlo y fortalecerlo, dejar que la luz del cielo brille a través de él para que otros hombres lo vean. ¿De qué manera puede uno magnificar un llamamiento? Sencillamente, prestando el servicio que le corresponde. Un elder magnifica el llamamiento ordenado de elder al aprender cuáles son sus deberes como elder y al cumplir con ellos. Así como es con el elder, es igualmente con el diácono, con el maestro, con el presbítero, con el obispo y con cada uno que posee un oficio en el sacerdocio. Veamos un video para poder comprender mucho mejor al respecto de magnificar nuestro oficio en el Señor. Por tanto, doy mi consejo a todo hombre o mujer, señorita o varón que haya sido llamado o que se llamará en el futuro. En primer lugar, el llamamiento es de Dios. El Señor te conoce. Él sabe quién le servirá en cada responsabilidad en su iglesia. Él te escogió. El llamamiento tiene consecuencias eternas para otros y para ti. En el mundo venidero tal vez miles te llamen bienaventurado, aún más de los que hayas servido aquí. Serán los antepasados y los descendientes de aquellos que escogieron la vida eterna gracias a lo que dijiste, hiciste o por lo que fuiste. Habrá ocasiones en las que te sentirás abrumado. Uno de los ataques que recibirás será el sentimiento de que no estás preparado. Tienes acceso a más que tus facultades naturales. Y no trabajas solo. El Señor magnificará lo que digas y hagas ante la gente a la que prestes servicio. Todo lo que Él te pide es que des lo mejor de tus esfuerzos y le entregues el corazón. Hazlo con buen ánimo y con la oración de fe. El Padre y su Hijo amado enviarán el Espíritu Santo para guiarte y para que sea tu compañero. Tus esfuerzos se magnificarán en la vida de los que sirves. Sabrás que has visto el brazo de Dios, elevando a todos aquellos que serviste en su nombre y también a ti. Principio que hemos aprendido hasta aquí. Cuando magnificamos nuestro llamamiento, el Espíritu de Dios fluye a través de los debidos conductos por medio de los cuales recibimos el alimento apropiado.
y somos instruidos en lo que tiene que ver con nuestro bienestar, felicidad y beneficio tanto en este mundo, con el mundo o en el mundo venidero. La ley. Dios se deleita en la castidad. Veamos. El presidente Russell M. Nelson dijo lo siguiente: se necesita fe para vivir una vida casta. Cuando el mundo proclama que la ley de castidad de Dios ya está pasada de moda. El mundo podrá decir que ya está pasada de moda. Y para ello se necesita fe en Dios. Veamos un video. Basado en hechos reales, tal como está registrado en el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Dice el Señor: este pueblo no entiende las Escrituras porque trata de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. David y Salomón tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Hermanos míos, habéis incurrido en una gran condenación. Habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. He aquí, sus maridos aman a sus esposas, y sus esposas aman a sus maridos, y sus esposos y esposas aman a sus hijos. Mas habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas, y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Quisiera dirigirme a vosotros, los que sois puros de corazón. Confiad en Dios con mentes firmes y orad a Él con suma fe. Y Él os consolará en vuestras aflicciones y abogará por vuestra causa, y hará que la justicia descienda sobre los que buscan vuestra destrucción. Pero ¡ay de vosotros que no sois puros de corazón! Porque a menos que os arrepintáis, la tierra será maldecida por causa vuestra. Y recordad también que por motivo de vuestra inmundicia podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. Oh, hermanos míos, estimulad las facultades de vuestras almas. Sacudíos para que despertéis del sueño de la muerte, y libraos de los sufrimientos del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo.
Amén. Vamos, niños. Replicaremos los versículos 27 y 28 de Jacob, cuando él dijo: por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Muchas personas que no son miembros de la iglesia piensan que los santos tienen muchas esposas, lo cual no es cierto. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: deseo exponer categóricamente que esta iglesia no tiene absolutamente nada que ver con la gente que practica la poligamia. Ellos no son miembros de esta iglesia. La mayoría de ellos nunca han sido miembros y están violando la ley civil. Saben que infringen la ley y están sujetos al castigo de la ley. La iglesia, naturalmente, no tiene jurisdicción alguna en este asunto. Y al respecto de lo que sucedió hace más de 100 años, el profeta Wilford Woodruff declaró y reveló que la práctica del matrimonio plural debía suspenderse, lo cual significa que ahora está en contra de la ley de Dios. Incluso en los países en los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia, la iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo y no acepta entre sus miembros a los que practican el matrimonio plural. Así es que hoy en día, como hace más de 100 años, los santos cumplen esta ley, la ley de castidad, la ley que el Señor reveló a Jacob. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. ¿Qué significa concubina? Veamos el manual. ¿Qué es una concubina? En el Antiguo Testamento, a las concubinas se las consideraba esposas secundarias, es decir, esposas que en el sistema de castas prevalente en aquel entonces no contaban con el mismo prestigio que tenían las esposas, a las que no se llamaba concubinas. En calidad de esposas, las concubinas gozaban de la plena protección de la ley y no violaban la ley de castidad cuando los matrimonios eran aprobados por el Señor.
Sin embargo, durante el periodo que el libro de Mormón abarca, las concubinas no eran aprobadas por el Señor. Era algo abominable. Y lo es aún hoy en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Continuamos. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Declaró Jacob a su pueblo. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Porque yo, el Señor, me deleito. ¿Qué es deleitarse? Dice que el Señor se deleita en la castidad de hombres y mujeres. Él se goza en la castidad de todos sus hijos, le causa felicidad y un profundo amor por los hijos e hijas que viven la ley de castidad, ya que las fornicaciones son una abominación para el Señor de los ejércitos. ¿Qué es la castidad? Veamos lo que nos dice en el manual. El elder Richard G. Scott, del Quórum de los 12 Apóstoles, definió en forma clara la ley de castidad cuando enseñó: toda intimidad sexual fuera de los lazos del matrimonio, o sea, todo contacto intencional con las partes sagradas e íntimas del cuerpo de otra persona, ya sea con ropa o sin ella, es pecado y está prohibido por Dios. También es transgresión estimular esas emociones en tu propio cuerpo. Por violar esta ley ha habido mucho sufrimiento. Muchos esposos nefitas habían roto el corazón de sus esposas y perdido la confianza de sus hijos. Cuando se viola la ley de castidad, las familias pueden quedar destruidas. El elder Neil Maxwell, del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó que las consecuencias del pecado afectan a más personas que simplemente a las que participan en él. La falta de castidad y la infidelidad acarrean serias consecuencias, tales como los efectos inquietantes y la reacción en cadena que resultan de la ilegitimidad y la orfandad, junto con la enfermedad y la destrucción de la familia. Hay tantos matrimonios que penden de un hilo o que ya han fracasado. Por consiguiente, la obediencia del séptimo mandamiento constituye un escudo de vital importancia. Al bajar o perder ese escudo, se pierden las bendiciones del cielo que tanto se necesitan. Más que nunca hoy en día, ninguna persona o nación puede prosperar por mucho tiempo sin dichas bendiciones. Porque yo, el Señor, me deleito en la castidad de las mujeres, y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Ley que aprendimos. Dios se deleite en la castidad. Principio que aprenderemos ahora. Puedo reconciliarme con Dios por medio de la expiación de Jesucristo, si he pecado.
Veamos. Jacob rogó a su pueblo que se reconciliara con Dios por medio de la expiación de Cristo. Veamos Jacob 4, versículo 11, que dice: Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Eso lo dijo aproximadamente 600 o 550 antes de Cristo. ¿Qué significa reconciliarse? Es restablecer la amistad o la armonía con Dios. Eso es lo que nos llama a Jacob, a reconciliarnos, a restablecer nuestra amistad y nuestra armonía con Dios el Eterno Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de la expiación de Cristo. Y así poder obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo Jesús, y ser presentados como primicias de Cristo ante Dios nuestro eterno Padre Celestial. Principio que hemos aprendido aquí. Puedo reconciliarme con Dios por medio de la expiación de Jesucristo. Puedo nuevamente armonizarme o renovar mi amistad con nuestro Padre Celestial por medio, y el único medio es por la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, para así obtener la vida eterna. Hasta aquí ha sido el mensaje de esta semana. Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Sé que nuestro Padre Celestial vive y Él se deleita en la castidad de las mujeres. ¿Y por qué afirma la castidad y no de los hombres? También de los hombres. No porque no lo dice o no lo escribió Jacob, no se deleita en la castidad de los hombres, sino que el hombre debe respetar la castidad de las mujeres y las mujeres hacerse respetar su castidad. Ay de aquellos que rompen esta ley, porque para el Señor es abominable. Y si lo hemos hecho, podemos venir a Cristo. Podemos reconciliarnos con nuestro Padre Celestial por medio de la sangre expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados. Y por medio de la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, obtener el perdón, porque Él es poderoso en perdonar. Él nos ama. Dio su vida por nosotros. Él es nuestro amigo. Reconciliémonos con el Señor y con nuestro Padre Celestial. Amistémonos nuevamente, como en la amistad y la armonía que teníamos antes de venir aquí a la tierra. Podemos hacerlo. Y eso depende solo de nosotros. Él está con los brazos extendidos para recibirnos.
Él dice, venid a mí, todos los que estáis cargados. Testifico de ello. Y sé que el Señor vino y viene pronto, y sé que debemos estar preparados para su segunda y gloriosa segunda venida. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Gracias por compartir estas escrituras conmigo. Gracias a Dios nuestro eterno Padre por el Espíritu Santo, por ser tan amorosos con nosotros en estos últimos días. Gracias a nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo por el libro de Mormón en nuestras vidas. Otro testamento de Jesucristo. Que la paz reine en sus hogares. Shalom. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.